¿Qué tal? Buenas tardes, les saluda Nina Martínez. Gracias por acompañarme. La búsqueda por un sospechoso de robo culminó en un enfrentamiento policial que duró 2 horas. Los hechos ocurrieron ayer por la noche en la zona sur de la ciudad. Según autoridades, poco después de las 4 de la tarde, un hombre con 2 órdenes de arresto por robo agravado se atrincheró en una habitación del hotel Red Roof Inn localizado sobre SPID cerca de Nile. Se creía que el hombre estaba armado, por lo que la policía tuvo que desalojar el hotel por completo y llamar al equipo de armas y tácticas especiales. Se desconocía si él tenía armas en su posesión. Se sabía que él tenía 2 órdenes de arresto activas por robo agravado y por eso no querían entrar hasta que tuvieran agente T, lo cual es el equipo negociante y SWAT a la mano. Bueno, después de 2 horas de negociaciones, el sospechoso salió de la habitación y se entregó a las autoridades. Una sesión de asesoría académica se llevó a cabo hoy para aquellos estudiantes afectados por el repentino cierre de Brightwood College. El evento fue organizado por el Colegio del Mar. Si recuerda, Brightwood College anunció el miércoles que cierra sus puertas debido a que su acreditación les fue suspendida. Esta acción ha dejado a cientos de estudiantes preguntándose cómo le harán para continuar con sus estudios. Es por eso que el Colegio del Mar organizó una de 2 sesiones de consejería para esos estudiantes. Renuncié a mi trabajo para ser estudiante de tiempo completo en Brightwood, así que estoy devastada, pero eso no me detendrá y acabaré lo que empecé. La próxima sesión de consultoría se llevará a cabo este lunes entrante. Si usted está interesado, solo tiene que ir al edificio de tecnologías emergentes ubicado en el Del Mar College West Campus. La sesión comienza a las 5:30 de la tarde. Y la organización sin fines de lucro Loving Spoonful se está quedando sin fondos. Ahora pide la ayuda de la comunidad. Ellos ayudan a niños infectados o afectados por el SIDA y el virus VIH. Mayra Córdoba nos cuenta cómo usted puede ayudar. Mayra. Y así es, Nina. Loving Spoonful ayuda a docenas de niños en la zona costera, desde Corpus Christi hasta el Valle de Texas. Cada año la organización Coastal Bend Wellness Foundation los pone en contacto con las familias. Normalmente entre 85 a 130 niños participan. La organización sin fines de lucro les obsequia a los papás cada Navidad $100 para que gasten ese dinero en sus niños, ya sea en juguetes o ropa. Y los organizadores nos dicen que este año ha sido un poco difícil. La mayoría de su financiamiento, incluyendo sus reservas, se les fue en su evento de regreso a clases y por esa hora piden la ayuda de la comunidad por medio de donaciones. Ellos nos dicen que como cualquier otra enfermedad, el virus del VIH o SIDA afecta a toda la familia. Se tienen que cuidar cada día, no es algo que puedan olvidar. El medicamento y su salud es su prioridad. Nosotros intentamos ayudarlos con otras cosas. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Mayra Córdoba. Nina, regreso contigo. Gracias, Mayra. Y bueno, hoy se le rindió un último homenaje al expresidente George H.W. Bush. El portavoz de Bush, Jim McGrath, publicó en su cuenta de Twitter esta imagen de la tumba del presidente número 41 en la biblioteca presidencial de College Station. Bush, cuyo nombre de código era Timberwolf, fue enterrado junto a su esposa Barbara y a su hija Robin. En la publicación, McGrath escribió notificación final de la División de Protección de Bush. El detalle de Timberwolf concluyó a las 0600 sin incidentes que reportar en la biblioteca presidencial de George Bush College Station, Texas. Buena suerte, expresidente George H.W. Bush será extrañado por todos. Y el día de hoy marca el aniversario de un sombrío día en la historia de nuestra nación. Más de 2,000 estadounidenses murieron un día como hoy, hace 77 años, cuando fuerzas japonesas llevaron a cabo un sorpresivo ataque a la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. Esto llevó a Estados Unidos a ingresar a la Segunda Guerra Mundial. Un día después, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón y 4 días después del ataque a Pearl Harbor, Alemania le declaró la guerra a Estados Unidos.
De regreso a las urnas irán los residentes de Corpus Christi y es que mañana dan inicio las votaciones anticipadas para la segunda vuelta electoral. Los votantes estarán eligiendo un nuevo alcalde y varios miembros del Consejo de la Ciudad para los distritos 1, 2, 3 y 5. Estos son los candidatos. En la carrera por la alcaldía está Joe McComb y Michael Hall. Para concejal de la ciudad Distrito 1 tenemos a Everett Roy y Joy Miller. Para el Distrito 2, los candidatos son Ben Molina y Silvia Campos. Para el Distrito 3, tenemos a Roland Barrera y Eric Cantú. Y para el Distrito 5, tenemos a Gil Hernández y Paul Thurman. El periodo de votación temprana comienza mañana y cierra el viernes 14 de diciembre. La fecha electoral será el martes 18 de diciembre. Vamos a la frontera, donde tras el paso de tormentas sobre San Diego y Tijuana, los más afectados resultan ser los cientos de migrantes que siguen a la espera de pedir asilo. Marinés Zavala nos cuenta cómo se vive la situación de los migrantes en los albergues, ya que aseguran estar a su máxima capacidad. Corriendo para resguardarse. Los centroamericanos se enfrentaron a la lluvia para conseguir alimentos. Vende churros, un sándwich y un jugo. Las precipitaciones que azotaron a la ciudad de Tijuana se llevaron hasta sus pertenencias. Ahí corría el agua y por bajo aquí se nos metió. Nos mojamos las colchonetas. Sí, es que se me mojó el suéter y solo tengo uno, entonces me tuve que trabar así. José recibió la lluvia desde una tienda de campaña en el refugio El Barretal. Lo que molestaba más era el viento, porque eso sí nos daba miedo, parecía que nos íbamos a levantar la casa. Acompañado de sus 4 sobrinos y su hermana, compró por 100 pesos una parrilla, que hoy les permite tener algo caliente que beber. Ahí estoy haciendo un cafecito. Sin embargo, las autoridades dicen que las lluvias se han convertido en un riesgo más para los migrantes. Pues estarían expuestos a más infecciones de vías respiratorias. Donde espacios como la unidad Benito Juárez se ha convertido en un foco de infección. De que es un foco rojo el tema de la basura, es un foco rojo el tema de la basura, ¿no? Y bueno, las detenciones realizadas por la patrulla fronteriza aumentaron 78% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto de acuerdo a las cifras más recientes del Servicio de Aduanas y Protección Fronterizas de Estados Unidos. Estas son las cifras más altas de arrestos durante la presidencia de Donald Trump y por tercer mes consecutivo la mayoría de los arrestos fueron de familias y menores de edad. Esta es una tendencia que comenzó hace varios años, pero ha acelerado desde el pasado verano. La patrulla fronteriza hizo más de 25,000 arrestos de personas que llegaron con familias como familias y más de 5,200 arrestos de niños sin compañía de un adulto. Muchas de las personas arrestadas son de Guatemala, El Salvador y Honduras. La gran mayoría de ellos cruzan la frontera y se entregan a las autoridades para pedir asilo u otro tipo de protección. Regresando al área costera, saltando de felicidad, así se encuentran varios maestros gracias a una organización local. La Fundación Educativa de Corpus Christi otorgó este viernes más de $43,000 en subsidios a 26 maestros de la región. La primera parada del día ocurrió en la secundaria Martin, donde sorprendieron a 3 maestros. Hace algunos meses, aproximadamente 60 maestros aplicaron para recibir un subsidio. Los ganadores fueron seleccionados en base a cómo sus proyectos podrían inspirar a los estudiantes dentro y fuera de las aulas. Cuando regresemos, muchos de ustedes ya pusieron o pondrán su arbolito de Navidad, pero cuidado, estos podrían causar un incendio si no tiene cuidado. Al regresar le tenemos unos consejos para evitar una tragedia, pero antes vámonos con Brenda González y un avance del tiempo. Brenda. Nina, el día de hoy las temperaturas máximas se registraron antes del mediodía. Esto fue nuevamente también antes de la llegada de los vientos fuertes y de las tormentas a nuestra región. Pudimos ver 75 como las temperaturas máximas en lo que es la ciudad de Corpus Christi. Vivo 73, al igual que Robstown y Alice Falfurrias con 77 grados. El reporte completo del tiempo se lo tengo al regresar.
Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. El día de hoy las temperaturas actuales se encuentran en 68 grados, un día nublado y podemos ver lluvias a lo largo de todo el día del día de hoy. Los vientos están girando a una velocidad de 8 millas por hora y tenemos 96% de humedad. Ya para esta noche nuevamente esperamos el descenso en las temperaturas, 52 grados más la llegada de más tormentas eléctricas afectando a altas horas de la noche y unos vientos que estarán girando desde el norte, alcanzando una velocidad máxima de 20 millas por hora. Ya para el día de mañana nuevamente tendremos lluvia en lo que será tempranas horas de la mañana, 56 grados como las temperaturas máximas y estos vientos estarán girando entre 20 y 25 millas por hora. Vamos a ver cómo luce el día de mañana en detalle. A las 7 de la mañana lluvia, 52 grados como las temperaturas. Ya para el mediodía se van esas tormentas, sin embargo las temperaturas se mantienen frescas, 55, y luego será un día nublado para lo que va a restar ya del día de mañana a las 5, 56 grados. Podemos ver cómo el futuro radar luce con esas tormentas que se están afectando. Para eso del sábado de la medianoche, el frente frío estará atravesando por nuestra zona y es cuando serán más severas esas tormentas. Vamos a continuar viendo ahora cómo luce ya las tormentas para el día de mañana a las 5 de la tarde, nuevamente completamente nublado. Y ahora vamos a continuar con el pronóstico extendido presentado por AutoNation, anunciando la venta de fin de año de AutoNation. Habrá un regalo de ahorros en más de 100,000 vehículos, pero apresúrate porque van volando. Sábado 56 como las máximas, 52 como las temperaturas mínimas. Para el domingo comienza a salir el sol, 60 como las máximas y 43 como las mínimas. Seguimos con más noticias, Nina. Gracias, Brenda. Para muchos lo que hace especial la época navideña son los árboles, las luces, velas y decoraciones. Sin embargo, cada año miles de personas son lesionadas y se pierden millones de dólares en incendios relacionados a estas decoraciones. Claudia Curiel nos explica cómo tomar las precauciones adecuadas. Miren esta demostración y lo rápido que se propaga el incendio del lado derecho en un árbol seco comparado al izquierdo que ha recibido suficiente agua. El siniestro es impactante y los resultados devastadores. Un árbol de Navidad seco puede encenderse en cuestión de segundos, menos de un minuto. Así que es importantísimo siempre mantener el árbol de Navidad con suficiente agua, no hay que dejar que se seque. También al momento de adquirirlo hay que verificar que esté fresco. Y es que cada año las decoraciones de las fechas festivas son vinculadas a 200 lesiones al día durante esta época. Y en promedio estos accidentes resultan en 10 muertes y 12 millones de dólares en pérdidas al año. Cuando estemos decorando el árbol de Navidad y estemos sacando aquellas luces navideñas, hay que verificar que no tengan sockets rajados, que no tengan ninguna luz faltante, que no tengan los cables desgastados. Cualquier set de luces que tenga algún indicio de desgaste, hay que deshacernos de él. También vimos los peligros de las velas. Por lo tanto, se aconseja siempre ponerlas en una superficie plana y estable y que siempre estén bajo supervisión. Una alternativa más segura son las velas que funcionan con baterías. Además, recuerdan que los detectores de humo salvan vidas y es importante asegurarse que estén funcionando. Cambiarles las baterías por lo menos una vez al año y siempre tener una en cada habitación y afuera de cada área de dormir. El comisionado Feldman sugiere incorporar estos consejos en sus celebraciones. La Navidad debe ser un tiempo feliz y seguro y por eso la seguridad debe ser parte de las tradiciones también. Después de la pausa, este fin de semana se tendrá lugar el segundo anual festival navideño organizado por el Instituto de Cultura Hispánica de Corpus Christi. Detalles al regresar.
segundo año consecutivo, el Instituto de Cultura Hispánica de Corpus Christi estará celebrando su festival navideño. Es un evento apto para toda la familia. Para darnos todos los detalles, hoy me acompaña Teresa Rodríguez y Andrea Amaya. Gracias por acompañarme. No, gracias a ti por recibirnos. Ambas miembros del comité, ¿verdad? Pues platíquenos de este festival. Bueno, este festival es realizado por el Instituto de Cultura Hispánica de Corpus Christi, en donde resaltamos la herencia hispana que tenemos y en época navideña, bueno, las diferentes tradiciones y costumbres que realizamos durante la época navideña. Y bueno, me estabas platicando que este año esperan más de 1000 personas. Así es. Sí, queremos invitar a todo el mundo porque realmente es un evento único, un evento hispano realmente, no únicamente para gente hispánica, pero para todo el mundo, para que podamos tener la oportunidad de dar un poquito de nuestras tradiciones y que todo el mundo pueda entender de dónde venimos y nuestras culturas. Convivir un poquito, ¿no? Y me decías que son 19 países lo que representan. Así es, el instituto está complementado por 19 diferentes países hispanos y por supuesto Estados Unidos, y en este segundo año del festival navideño, bueno, pues vamos a tener la iluminación de nuestro gran árbol de Navidad en el Heritage Park, y donde nuestro mayor Joe McComb va a encender las luces de ese gran arbolito navideño, y por supuesto vamos a recibir a Santa Claus, que se tome las fotos con los niños. Vamos a tener diferentes actividades para que todos los niños se diviertan, un programa espectacular que de verdad no se lo pierdan. Vengan a abrazar nuestra herencia hispana con la familia. Inclusive, ¿verdad? Tenemos un pony ride. Sí, tenemos un petting zoo, también tenemos muchísima gente que va a estar, vamos a tener gente cantando, bailando, vamos a tener música todo el evento, y vamos a tener food trucks, vamos a tener vendedores para la gente que quiere comer.